venimos a la iglesia, cuando buscamos de Dios, debemos de tener esa expectativa de que Dios va a hacer un milagro. Para unos ese milagro viene en forma de sanidad físicamente, para otros algo emocionalmente, para otros viene en forma de un milagro en tus finanzas, en un trabajo, en un aumento, en algo que no esperabas. Para otros es paz en el hogar, es restauración en el matrimonio. Es un gozo, es una alegría que Dios tiene para nosotros. Y más que aún aprender de los milagros, estamos aprendiendo de Jesús, right? Y como seguidores de Jesús, as followers of Jesus, debemos de conocer a Jesús. La palabra dice que debemos de ser imitadores de Jesús. Y tristemente hay mucha gente en la iglesia, y no nomás hablo la iglesia local, la iglesia del pueblo o Pueblo's Church, pero en la iglesia en general, que pues como decimos, no saben papas de Jesús, right? Saben nomás que Jesús es Jesús, right? ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es Jesús, right? Pero ¿qué sabes de Jesús? No saben, right? Y eso es importante a pasarnos tiempo en los evangelios, estudiando y aprendiendo de Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Right? Y esa es la manera que tú y yo podemos aprender a ser imitadores de Jesús, right? And so este tiempo es importante. Vamos a leer un cierto porción y de ahí voy a regresar y voy a enseñar. Marcos capítulo 2, versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y vemos que Jesús se pasó mucho tiempo en Capernaum. Dice el versículo 2: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Right. Y de ahí dice, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ahora, los escribas, los fariseos, los saduceos y los sacerdotes principales, hoy en día diríamos los religiosos, right? Ellos se lo pasaban en la iglesia, conocían las escrituras, pero tenían un mal entendido más de una relación con Dios. Su enfoque era en reglas, en una religión, en un sistema, ¿verdad? Y cuando tú ves esa palabra escribas, o los fariseos, los saduceos, los sacerdotes en el Nuevo Testamento, la mayoría de veces está hablando de esa mentalidad que hoy en día en la iglesia, esa mentalidad de religiosity, ¿verdad? De poner como primero religión antes de conocer al camino, a la verdad, a la vida, quien es Cristo Jesús. Seguimos, dice versículo 7. Ellos se preguntaban, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Y pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de ellos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Versículo 1 dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta.
me llama mucho la atención que dice, y se oyó que estaba en casa. Jesús llega a una casa en Capernaum y se oyó, se dio voces, se dio palabra. Hey, Jesús está en esa casa y la gente se congregaron donde estaba Jesús, llegaron a donde estaba Jesús, tanta gente que ya ni cababan en esa casa. Tanta gente así llegaron de que ya no hubo cupo. ¿Qué es esto? Esa es fe. Right? Por la fe, lo que Jesús estaba allí, la gente vinieron porque tenían fe en Él. Right? Tenían fe de que iba a hacer algo, o tenían un creer en ellos de que iba a suceder un milagro. Ahora, ¿qué es fe? Hebreos 11:1 enseña que fe es la certeza de lo que se espera. Certeza quiere decir que es verdad, quiere decir que es certísimo. Quiere decir que puedes confiar que va a suceder. Y de ahí dice que es la convicción de lo que no se ve. Convicción quiere decir que es fijo, que es un fe firme. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, veo esto y me pregunto, ¿tenemos este tipo de fe en la palabra, sí o no? Do we have this faith in the word, yes or no? En otras palabras, la manera que Dios está comunicando con nosotros es por medio de la palabra. Ahora, yo creo en visión, yo creo en palabra profética, yo creo que a veces Dios pone una impresión en nosotros, puede venir en diferentes formas, puede venir en una palabra, puede venir en un sentimiento, puede venir en algo en el corazón, como acabamos de ver Jesús, en su corazón supo él lo que estaba pasando. Unos ven visión, como ver la pantalla, unos ven visión de esa manera. Pero sobre todo, Dios nos habla por medio de su palabra. Si hay algo que tú puedes ganar, porque hay veces alguien te puede dar una palabra profética y no sabes, bueno, ¿era de Dios o eran las emociones de esta persona? ¿Era Dios o era el pensamiento de esta persona? ¿Era Dios o era la imaginación de esta persona? Right? Pero algo que tú puedes decir, ciertamente esto es de Dios, es cuando hablamos de la palabra de Dios. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, cuando tú hablas de eso, una promesa que Dios te está dando, una verdad que Dios te está mostrando en su palabra, tú puedes agarrarte de eso. Y dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. All right? So, ¿qué dice la palabra? Dice Jesús, mira, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo allí estoy. Okay. Salmos enseña que Dios habita en las alabanzas de su pueblo Israel. Okay. Si el pueblo está alabando a Dios, yo allí estoy. La palabra dice que no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Right? So, como lo quieres ver, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos congregamos, venimos a la asamblea, venimos a la iglesia, venimos al church, Dios dice, I'm there, yo allí estoy, right? Yo allí estoy, no porque dice el pastor, sino porque son promesas de nuestro Dios. These are promises of our God. Pero tú y yo tenemos que hacer una decisión. We must make a decision. Y la decisión es, voy a creerle a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, sí o no. Pero te voy a decir qué es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, la gente está buscando. En inglés diría, we're the cool kids. Right? ¿Dónde están los niños populares, los niños chidos, como dicen uno, ¿verdad? Los niños geniales, the cool kids. Se congregan en esa iglesia y allá van.
están allá y allá van. La gente está buscando, ¿qué es la iglesia? ¿Dónde están los populares? ¿Dónde está la iglesia popular? La iglesia llamativa, la iglesia atractiva, ¿verdad? Esa es, ¿verdad? Y allá, debemos de tener cuidado, porque si no ponemos atención, tu iglesia puede ser la iglesia atractiva, la iglesia llamativa, la iglesia popular, where the cool kids are at, ¿verdad? Y lo que está pasando es que la gente está buscando dónde están the cool kids, ¿verdad? ¿Dónde está the cool church? Where's the cool kids? Where's the cool church? Sin darse cuenta que Jesús está allí en su propia iglesia. Creen que allá en esta conferencia, creen que acá en este servicio que Julano está ministrando, creen que con este grupo de alabanza aquí sí, o con este predicador que aquí sí. No. Hay promesa de la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo allí estoy en medio de ellos. It's a shallowness, es algo hueco, algo no muy profundo de estar corriendo, buscando dónde está lo atractivo, dónde está lo llamativo, dónde está lo bonito, lo popular, lo chido. No, pon todo eso al lado, put all that aside. Porque hoy esta es la iglesia atractiva, mañana es aquella. Y de ahí después es aquella. Y de ahí después es aquella, ¿verdad? No. Tú quieres estar en la presencia de Dios. You want to be in the presence of God. La gente entendía, allí está Jesús. Llegaron a donde estaba Jesús. Ahora llegaron a donde estaba Jesús. ¿Y qué es lo que vemos? Dice el versículo 2: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué dice que hacía Jesús? Y les predicaba la palabra. ¿Qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. He was teaching the word. Teaching the word. Vimos la semana pasada de que Jesús dijo: hey, tengo que ir a otros pueblos a predicar porque a esto he venido. Jesús vino a predicar, vino a dar la palabra. Está en esta casa y da palabra. Ahora yo les digo que yo personalmente, tanto como pastor, como seguidor de Jesucristo, tengo yo un hambre, tengo un deseo de ver milagros, tengo un hambre, tengo un deseo de ser bendecido y que sean ustedes bendecidos. Tengo un hambre, un deseo de ver que Dios los prospera y que Dios los sane y haga gran milagros entre nosotros. Pero el hambre más grande, el hambre mayor que debemos de tener, debe de ser para el pan de vida. It should be for the word of God, for the bread of life. Is to be for the word of God. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este domingo en inglés decimos a crash course. Crash course es como cuando se enseña algo y se lleva semanas para enseñar, pero te lo voy a enseñar en 30 minutos, right? Like that. Ese es un crash course, como un curso condensado. Y este domingo así rápido aprendimos de la oración, usando el patrón de Jesús que Jesús da, y parte del Padre Nuestro es el pan diario, dánoslo hoy. Y enseñé de que no solamente se trata de lo físico, sino que también de lo espiritual, de pidiéndole a Dios: Dios, deme revelación de tu palabra. Give me revelation. Yo creo que algo viene, right? ¿Qué es lo que viene, pastor? Yo creo que lo que viene es que en la iglesia más personas van a ver visiones. Yo creo que esto viene. Y va a haber lo que le llamamos palabra profética. Right? Palabras de conocimiento y palabras de sabiduría. Right? No nomás Dios te va a bendecir. No, algo específico. Vas a decir, wow, esa es palabra profética. No estoy preguntando,
Pero si hiciera la pregunta, no estoy preguntando, eso no levanten la mano, porque quiero llegar a otro punto. Pero si yo preguntaría, ¿cuántos quieren ver visiones? ¿O cuántos quieren recibir y ministrar con palabra profética? Yo creo que hubiera un buen grupo de personas en la iglesia, en cualquier iglesia, que levantarían sus manos. Pero la cosa es que cuando hay visión o una palabra profética, hay que medir, hay que probar esa visión y esa palabra profética. Y la manera que midemos y probamos una palabra profética, una visión que yo creo que viene, es probarlo en contra de la palabra. Es you test it against the word of God. Dios no te va a decir algo que ya dijo no en la palabra, y no te va a decir a ti sí algo que él ya dijo no en la palabra. No va a bendecir algo que él ya ha prohibido. He's not going to bless something that he has prohibited. Pero si no estamos en la palabra, ¿cómo podemos medir la palabra profética? We cannot. Y ese es el problema. Por eso hay mucho engaño. Por eso hay gente que la gente toman ventaja de ellos. Por eso hay palabra que se da y puede ser una palabra espiritual, pero porque sea espiritual no quiere decir que sea de parte de Dios. Porque en el mundo espíritu también se mueven los demonios. Esa es la razón por qué hay gente que hace cosas. Mira, ahorita en este momento hay personas que dicen que creen en este libro y predican de este libro, pero creen que el aborto el día antes de nacer está bien. Creen que el matrimonio entre 2 hombres, 2 mujeres está bien. ¿Por qué? Porque no lo están midiendo en contra de la palabra. Y esa es la razón por qué tú y yo debemos de tener un conocimiento de la palabra. Creo yo en los milagros, creo en los señales, creo en palabra profética, creo en visiones, creo yo en hablar en lenguas, en interpretar las lenguas, todas esas cosas. Pero todo se tiene que medir en contra de la palabra de Dios. Se mide con la palabra de Dios, se prueba con la palabra de Dios. Y cuando llegan estos, ahora está Jesús, cuando llega Jesús, de repente hay mucho movimiento sucediendo en el mundo espiritual. Demonios se manifestaban, enfermos llegaban, habían sanidades, había liberación, había todo. Pero ¿qué es lo que vemos todo este tiempo? Jesús está dando ¿qué? Está dando palabra, está predicando. Por esto es importante que tú y yo estemos en la palabra de Dios, recibiendo la predicación, recibiendo el mensaje de Dios, recibiendo la palabra de Dios. It's very important. Ahora dice el versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Persistencia, urgencia y persistencia. Una actitud de no darte por vencido. Eso falta en la iglesia. En la iglesia muchos no tenemos una urgencia. There's no urgency in the church. No creemos que es urgente de que nuestra familia, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros sepan que Cristo viene. No vemos una urgencia en eso. Pero hay una urgencia, debe de haber entre nosotros una urgencia, y también debe de haber entre nosotros una persistencia de que, ¿sabes qué? Le voy a pedir a Dios por esto, y voy a seguir tocando, y voy a seguir llamando, y voy a seguir pidiendo. I'm not going to give up. No me voy a dar por vencido. Estos hombres, 4 de ellos, cargando a un amigo paralítico, llegan a la casa. Ya sabemos que la casa estaba llena, no había espacio para entrar. Llegaron a la puerta. No dice la Biblia esto, pero yo me imagino que llegaron a la puerta, no pudieron entrar, fueron a una ventana, no pudieron entrar, y si había puerta de atrás, quizás pasaron por allá atrás a ver también y no pudieron entrar. ¿Qué hicieron? Hicieron algo radical.
se subieron al techo, figuraron dónde estaba Jesús y rompieron el techo sobre donde estaba Jesús para bajar su amigo allí. Yo les garantizo algo, que 99.9% de nosotros aquí eso nunca se nos ocurriera. ¿Cómo nos van a cobrar para arreglar el techo? Eso es lo que hubiéramos llegado. Mucha gente, forget it, después venemos. Y cualquier obstáculo detiene a muchos en el camino. Any little obstacle. ¿Qué tipo de obstáculos hay? Para unos, estoy cansado. I'm tired. Para otros, su obstáculo es difícil, orar todos los días, orar por mi familia, orar por mis hijos, orar por mi pareja, es difícil. Para otros, pues es que no hay tiempo. 2-3 horas en el celular todos los días, pero no hay tiempo para orar 5 o 10 minutos por la familia. Obstáculos, these are obstacles. A veces la flojera se nos mete, o hay veces, pues, honestamente ni pensamos en orar. ¿Tú quieres ver cosas suceder en tu casa? ¿Tú quieres ver cosas de parte de Dios suceder en tu iglesia? Te digo algo, rompe el techo con oración, rompe el techo con oración. Tear the roof off with your prayers. Rompe el techo con oración, rompe el techo con oración. Tear the roof off with your prayer. Ahora dice el versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, no los oyó hablando, hubo una impresión en su espíritu, en su corazón, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Okay. So Jesús le dice a este hombre, impresionado con este movimiento radical que hicieron estos hombres de romper el techo y bajar. Olvídate del costo, olvídate del esfuerzo, olvídate de todo eso, olvídate de lo que va a decir la gente. Rompieron el techo en una casa que estaba llena de gente. No les importó de la crítica, no les importó de qué es lo que iba a decir la gente. Rompieron, bajaron. Jesús ve la fe de ellos y le dice al hombre: tus pecados son perdonados. Y ellos empiezan a preguntar: pues ¿quién se cree este? Solo Dios puede perdonar pecados. Por eso nosotros alabamos y adoramos y sirvemos a Jesús, no como un hombre, no como un profeta, no como un ángel, sino como el Immanuel, el Dios con nosotros. Lo alabamos, lo adoramos y lo sirvemos como el Señor, como el Rey de Reyes, como el Creador del universo, como el unigénito de Dios, el supremo heredero de todo. Lo alabamos y lo adoramos como el que creó todo. Y dice la palabra: todo fue creado por Él, para Él. That's the way we worship Him. Si ellos hubieran dicho eso de cualquier otro hombre, ¿quién se cree este?, hubieran tenido toda la razón. Si Pedro o Juan o Santiago le hubiera dicho: tus pecados son perdonados, hubieran ellos tenido toda la razón a decir: pues estos ¿quién se creen? Pero no estaban hablando de un hombre regular, un hombre normal. Estaban hablando de uno que había sido nacido por una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Estaban hablando del creador de ellos. They were speaking of the Creator.
So Jesús entiende, él entiende lo que está pasando. Dice, ok, ¿qué es más fácil a decir? Tus pecados son perdonados. O decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, obvio, lo más fácil a decir es tus pecados son perdonados, porque eso sucede en el mundo espiritual. Y si yo te lo digo, tus pecados son perdonados, pues tú lo sabes o no lo sabes, pero como quiera te puedo decir que sí pasó. Pero haber algo allí. Y de ahí dice Jesús, para que vean que tengo el poder, para que vean que tengo la autoridad a perdonar pecados. ¿Qué es lo que le dice? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y esta tarde te digo, levántate. Vamos a ponernos de pie. Pueden cerrar sus Biblias. You can close your Bibles. Esto sucede antes de la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús. Right? Apenas vamos en el segundo capítulo de Marcos. Right? Falta un tiempo y ya Jesús va a entregar su vida, va a ser arrestado, azotado, crucificado, va a morir en esa cruz, va a ser sepultado, 3 días después va a resucitar. Y de Hechos habla de que asciende hacia los cielos, y la palabra nos enseña que en este momento está sentado a la diestra intercediendo por ti. Okay. Esto pasa antes de la cruz. Tú y yo vivimos después de la cruz. Antes de la cruz, Jesús dice, para que veas que tengo el poder, que tengo la potestad para perdonar pecados, voy a sanar. Pero a nosotros es algo un poquito diferente. La mayoría de los que estamos aquí, 99.9% de los que están aquí, creen que Jesús puede perdonar tus pecados. Eso es lo que le llamamos la salvación. Creen en la salvación, no nomás que Dios te perdone tus pecados, pero que tú vives una vida de lealtad a Jesús, ¿verdad? Que tú vas a seguir a Jesús. Right? La mayoría de nosotros creemos eso. El parte donde la mayoría de nosotros no creemos es en el segundo parte, de que si Jesús tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Para enseñarle a estos escribas y los que estaban allí, mostró que tenía el poder para salvar. ¿Qué hizo? Hizo una sanidad. Sanó y de ahí salvó. Para que tú y yo podamos entender esto, debemos de entender que es el mismo poder, es el mismo autoridad, es el mismo persona, la misma persona. La misma persona que perdonó el pecado fue el que lo levantó. Y el mismo que te ha salvado también te puede sanar. Dios Padre, te doy gracias por el privilegio de poder enseñar tu palabra aquí en la iglesia del pueblo. Yo pongo a este pueblo en tus manos. Antes de pasarlos a orar por ellos, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. Di en voz alta, di, Dios mío, perdóname mis pecados. Perdónanos nuestros pecados. Perdóname mis pecados. Y ay Dios Padre, pido con ese mismo poder que tú tienes, esa autoridad, esa potestad para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, pido que con ese mismo poder, ese mismo potestad, esa misma autoridad, sanes a este pueblo. Y como dice la palabra, que prosperen en toda cosa, aún en salud, como prospera sus almas. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.